Ahora. Bueno, buenas tardes. Nada, no, mi deseo más íntimo en este rato que tenemos para compartirlo es de que sirva un poquito al propósito de, con suerte, ponernos más cerca de nosotros mismos. Gran parte de la literatura acerca del viaje de la vida es acerca del viaje del héroe, y héroe es uno que se pone a servir, pero el viaje del héroe siempre es el viaje de regreso a la casa interior, a este lugar interno donde nos sentimos íntimamente en contacto con nosotros mismos. En todo caso, también agradezco a Fernando que haya hecho entrar la sala en ebullición para combatir también la modorra de la poscomida. Esto me lo pone un poquito más fácil. También esta es la primera vez que yo vengo a este foro. Tengo que, echando mano de lo que ha dicho Enrique, tengo que hacer un esfuerzo de amor a mí mismo y de aceptación, porque mi cabeza no ha cesado de decir: pero no soy yo planta de otro tiesto que pinto aquí en un foro de espiritualidad. ¿Será que me han trasplantado? Pero confieso que también cuando he escuchado a Enrique he sentido mucha simpatía, mucha conexión. No me parece que lo que yo tenga que decir de alguna manera sea muy distinto de lo que él ha dicho, pero obviamente ponerse aquí no deja de ser también un acto de autoaceptación, de amarse a sí mismo, y a mí me ha tocado amar también esta voz que dice: tal vez seas una planta de otro tiesto. Hace mucho tiempo que yo sigo la política de que prefiero que la confianza que yo me tenga venga de la confianza que me tengan los demás, porque si dependiera de la mía me quedaría mucho más en casa. Así que quiero agradecer la confianza de Ana, que me ha invitado aquí. Yo creo que también inducida o impulsada por Fernando, con el que nos une una vieja amistad y conocimiento. Así que agradezco a Ana este factor que tiene, yo diría que arrullador por un lado, tiene algo de seducción arrulladora que te hace sentirte rápidamente en buenas manos, y también tiene algo arrollador en el sentido de que a uno no se le ocurre decirle que no fácilmente. Y por otro lado también, qué sé yo, Universidad Popular de Logroño o de La Rioja, no sé cómo es exactamente, me parece fantástico. Hace poco estuve leyendo a un autor que aprecio, que se llama Neuburger, y él tiene un libro que se llama Existir, el sentimiento más íntimo y frágil que vive dentro de todos nosotros. Y él dice: la vida la tenemos. Como decía Enrique, agradece a la vida, pero a veces no es tan fácil, depende de las condiciones en las que tenemos la vida. Pero este hombre decía que lo que importa no solo es vivir, sino atesorar internamente este sentimiento frágil e íntimo que es el sentimiento de existir. Y este sentimiento lo logramos gracias a relaciones significativas. Me gustó mucho también que Enrique señalara la importancia de un mundo relacional rico y significativo para la alegría de vivir. Y también decía Neuburger que también por la pertenencia, es decir, nos sentimos existir porque pertenecemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, pertenecemos a nuestro trabajo también, a la Universidad Popular, donde sin ninguna duda mucha gente acude para tener relaciones significativas,
y también sentirse pertenecer. Así que, bueno, gracias a todos y también gracias a vosotros por estar aquí. Y ojalá valga la pena también este rato. Yo le puse como título a esta charla Decir sí a la vida, entre otras cosas porque es el título del último libro que he publicado y también porque voy a decir ya de inmediato que en esta encrucijada, en esta bifurcación donde podemos íntimamente ponernos en la dirección del sí o ponernos íntimamente en la dirección del no, nos jugamos la salud y nos jugamos la vida. Y ahora voy a explicar esto porque realmente el sí a la vida es profundamente exigente. Por ejemplo, si siento una mujer a mi lado, tengo que decir que mi oficio es acompañar personas en tramos de su vida, en procesos a veces difíciles, cuando han sido visitadas por la contrariedad, la aflicción, el sufrimiento. También es cierto de que hace tiempo que yo digo que para uno que acompaña procesos de personas o de parejas o de familias, no me parece que sea suficiente lo psicológico, entendido como maniobras de la mente, maniobras de la psique, sino que se necesita un trasfondo espiritual porque realmente la vida tiene una dimensión dolorosa y trágica muy notable. Nos dice Nabokov, el gran literato, en su autobiografía, dice algo tan pavoroso y existencial y profundo al mismo tiempo, y él dice, la cuna se mece sobre el abismo. Es como decir, la vida baila con la muerte, la alegría baila también con la tristeza, la expansión baila con la contracción. Estamos siempre en movimiento. Y dice Nabokov, y el sentido común nos dice de que la vida es una muy breve brecha de luz entre dos eternidades de oscuridad. Así que en este sentido seguramente conviene agradecer la vida porque es un regalo apasionante, nos regala un viaje, podemos experimentar la vida y al mismo tiempo nos reta inexorablemente a hacer frente a grandes asuntos que no son simples. El asunto del morir, el asunto del aislamiento, que es el asunto de las relaciones, el asunto del amor, el asunto de la sexualidad, el asunto de las elecciones, de los errores, el asunto del sentido. Así que estamos todos en viaje y la meta del viaje es llegar a casa y, si se puede, vivir una vida con dignidad y, si se puede, vivir una vida con alegría. Yo tuve hace muchos años, leí el libro de Pema Chodron que se llama Cuando todo se derrumba, y lo leí porque en un momento dado de mi vida me pareció que todo se derrumbaba y que todo lo que había definido mi identidad, que había definido quién era yo, dónde estaba parado en la vida, se tambaleaba. Así que pasé un año angustioso, renqueante, rezando, y una noche, después de haber practicado Qigong, y Ana de las Heras me dijo que ella hace talleres de Qigong, una noche me desperté a las 3 de la madrugada y tuve el gran regalo de que de mi pecho crecía la alegría. Y era una alegría que yo no conocía porque era alegría por nada, que es distinta de la alegría por algo. Y hay tantas cosas que nos alegran en la vida. Hace poco leí que en 1922, en un hospital en Vancouver, hay una sala de niños comatosos esperando la muerte,
y de repente llegan unos médicos con sus batas blancas, científicos, e inyectan a los niños insulina. Y lentamente los niños van regresando a la vida, van despertando de sus comas y se sienten bien. Y el mundo acaba de descubrir y aplicar la insulina como tratamiento, y podemos imaginar la alegría indescriptible de estos padres y de estos familiares por estos niños que vuelven a la vida. Así que la vida nos regala alegría por algo, pero la fuente principal es la alegría por nada, la alegría porque sí. Nos decía Rumi también, un místico del Islam, nos decía que cuando la casa se derrumba y ya no quedan paredes, entonces justamente en el suelo de la casa encontramos el tesoro que siempre estuvo escondido. Pero estábamos tan identificados con la casa que no podíamos percibir este tesoro oculto. Así que vivir, a mí me parece que significa también saciar esta sed de algo que roza con el misterio, que roza con lo invisible, que podemos intuir, que es como un pálpito, que es como la fuente, y si lo queremos más aterrizado, y luego hablaré más de esto, si lo queremos más aterrizado, es la conexión profunda con este espíritu creativo, que es el vehículo de la vida, y este espíritu creativo como vehículo de la vida tomó a nuestros padres también como vehículos para que la vida llegara hasta nosotros. Una mujer se sienta a mi lado y dice: tengo 26 años y tengo cáncer, y cáncer con metástasis. Yo lo único que puedo hacer es asistencia emocional y mirar los asuntos también desde la perspectiva de los vínculos. Yo trabajo de manera tal que se llama sistémica, y esto significa que cuando miramos a una persona, no solo vemos a una persona, sino que vemos a muchas. Vemos a los padres, a los hijos no nacidos, a los abortos, la inmensa trama transgeneracional de hechos que impactaron también en este organismo que es el organismo familiar. Y esta mujer dice: tengo cáncer con metástasis. Y luego trabajamos y se puede ver cómo esta mujer está tomada por una dinámica que es la de seguir a la muerte a su madre, y ella había perdido a su madre con 16, 17 años, pero entonces descubrimos que la madre está tomada por un movimiento de no querer sujetarse con fuerza a la vida, sino de deslizarse hacia la muerte, y entonces encontramos que cuando la abuela, es decir, la madre de la madre, estaba embarazada de la madre, ocurrió una tragedia en la familia, ocurrió un trauma severo, y es que su hermano de 3 años murió en un accidente doméstico por una olla de agua hirviente que se derramó. ¿Y por qué explico esto? Y explicaré más cosas, también para que todos podamos hacernos la pregunta: ¿de qué manera podemos decir que sí a aquellos hechos que golpearon en forma de aflicción o de adversidad nuestra vida, o golpearon en forma de aflicción o de adversidad la vida de las personas de nuestra familia? Enrique nos habló de la aceptación y la diferenció de resignación. Obviamente que la aceptación es heroica y la resignación es cobarde, es una actitud antivida. Yo hablo más bien de asentimiento, de cómo logramos hacer el proceso para integrar, abrazar, amar, asentir aquello que la vida quiso,
aunque fuera distinto de lo que nosotros quisiéramos. Y este es un gran asunto, es una gran dialéctica. Una de las grandes dialécticas del viaje de la vida es la dialéctica entre lo que se supone nuestra voluntad, que son nuestros deseos, nuestros temores, y la voluntad de la vida. Y no hay duda de que a veces la vida nos complace, pero a veces no lo hace. Y que la vida es más grande que nosotros y tiene su propia voluntad, a veces misteriosa. Y también hay que decir que la vida o la realidad tal y como ha sido no se cuestiona a sí misma. Cuando alguien muere, como este trauma o este accidente de esta criatura, es difícil pensar que la realidad se dice a sí misma: esto no debería de haber ocurrido. Pero los seres humanos corremos sudorosos detrás de la realidad, a veces diciéndole: me dueles demasiado, debería de haber sido de otra manera. Así que lo que afirmaré con rotundidad, porque lo veo en mi práctica, acompañando personas y familias, es que todo problema, en inicio, es un problema de falta de asentimiento, de no haber hecho el proceso para integrar lo que la vida quiso, aunque fuera distinto de lo que nosotros hubiéramos querido. Se sienta otra mujer y esta mujer dice, y explico específicamente lo de esta mujer porque me servirá para ilustrar un poco el mapa del que quiero hablar, sobre ítems que en mi opinión militan a favor del bienestar, de la felicidad, de la alegría de vivir. Se sienta otra mujer y esta mujer dice: mi marido me dejó hace 2 años y mi problema es que no he avanzado 1 milímetro en el duelo y en el separarme realmente de mi marido, porque él me dejó. Y entonces descubrimos a través del trabajo que ella tiene una creencia muy extraña. Todos tenemos creencias muy extrañas. Yo luego a esto lo llamaré relatos muy extraños también. Una creencia muy extraña de que ella dirigía el tráfico afectivo, con lo cual no entra dentro de su escenario que otra persona pueda tomar una decisión afectiva que le afecte a ella. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo una persona llega a desarrollar este relato, esta creencia que inunda sus músculos, su sangre, sus venas, su cuerpo? Entonces investigamos más en el sistema familiar y entonces descubrimos que hay también un hecho que no ha sido asentido, que no ha sido abrazado, que es un hecho traumático, que es un hecho muy doloroso. Y esta es la gran dificultad. La cuna se mece frente al abismo y esta es la clave de la vida. Así que todos estamos invitados a abrazar este misterio y esta tensión también. Entonces descubrimos que la madre de esta mujer, ella dice, mi madre cuando era joven fue violada y fruto de esta violación nació una criatura. Y mi madre dio en adopción a esta criatura que era un chico. En el trabajo, muchos no sabréis, es un trabajo de constelaciones que es escénico, con lo cual se dramatizan escenografías familiares o escenografías de otros sistemas, aunque no sean familiares. Pusimos a este niño que la madre dio en adopción y la madre se abalanzaba llorando, abrazando a este hijo con un desconsuelo tremendo. Así que la gran pregunta es, ¿esta madre pudo integrar esta violación? Esto es tremendo. ¿Cómo se logra? Es muy difícil. Y albergar una criatura en su cuerpo y en su vientre que es hijo propio y al mismo tiempo es el hijo de un hombre que ejerció violencia, y cómo es ver nacer a esta criatura y tomarle de la mano
y luego entregarla en adopción, son retos enormes para la vida. Pero si miramos nuestro sistema familiar o si miramos nuestra propia vida, todos podremos encontrar aquel hecho, aquel suceso, aquella persona que aún necesita ser incluida, ser amada, ser reconocida, darle un lugar en nuestro corazón, pero como explicaré a continuación, a veces no se puede darle un lugar emocional a ciertos hechos, pero sí podemos hacer el proceso interno para encontrar un lugar donde podemos darle un lugar existencial o un lugar espiritual, que en cierto modo viene a decir, me inclino ante la voluntad de la vida, aunque no sea la mía. Yo recuerdo que en mi opinión todo sufrimiento es oposición a lo que la vida quiso. Pero para poner ejemplos, y luego retomaré lo de esta mujer probablemente, también Enrique mencionó a un filósofo que se llama Alexandre Jolien, que yo he leído y aprecio mucho también. Y este es un hombre que en el parto hubo problemas de oxígeno y quedó contrahecho, con una soberbia inteligencia, pero con un cuerpo contrahecho. Y es muy bonito leer algunos de sus libros como expresa tan honestamente cuánto le jode tener este cuerpo y cuánta envidia siente cuando ve hombres que están bien hechos. Así que le toca esta tarea ardua de ponerse en paz con el cuerpo que le ha tocado. Decía Nietzsche que en realidad es el sumo apóstol del sí a la vida. Y Nietzsche decía, mi fórmula para expresar la grandeza del ser humano es el amor fati, que significa el amor a los hechos, el amor al fatum, el amor al destino, el amor a las cosas tal y como han sido. Pero esto, insisto, es un gran reto. También Beethoven, por ejemplo. Creo que voy a querer cerrar, vamos a ver el tiempo, mi charla, leyendo pequeños fragmentos del poema de Schiller, de la Oda a la Alegría. Y Beethoven musicó la Oda a la Alegría de Schiller, pero Beethoven a partir de los 40 años se quedó sordo, se fue quedando paulatinamente sordo. Así que también el destino le visitó a Beethoven en forma de contrariedad, golpeándole ahí donde más le dolía, porque él vivía de su oído. Y tuvo la grandeza para inclinarse ante el destino y tomarlo a su favor, que no deja de ser el reto para todos, y a partir de ahí crear la que en mi opinión es la más maravillosa de sus obras, que es la Novena Sinfonía, y que en este contexto yo no me he atrevido a proponer, pero escuchar fragmentos de la novena, en concreto de la Oda a la Alegría, que es un himno a la hermandad, y es un himno a la igualdad, porque todos somos hijos del mismo Padre amoroso bajo la bóveda celeste, es de una belleza que nuevamente toca y nos hace vibrar en este lugar donde no solo soy Joan, sino que soy llevado por algo mayor. Y por último, hay una persona que perdió a su madre cuando tenía 5 días de vida. Algunos textos dicen que al 3er día de vida. Esta persona se convirtió en Buda. Supongo que muchos sabéis que en su biografía había esta gran herida y perdió a la madre como consecuencia de las secuelas del parto. Afortunadamente hoy en día no es tan frecuente que una madre pierda la vida dando vida, pero esto ha sido muy frecuente en la historia, lo cual nos habla
de la increíble grandeza de ser madre, de abrirse al camino de dar la vida también, sabiendo que a veces es al precio de la propia vida. Y muchos hijos cuya madre ha perdido la vida para dársela, incurren en una dinámica interior que dice, de manera más o menos invisible, al precio de su muerte, yo no puedo tomar con fuerza mi vida, así que la limito. Tiene que ver con la lealtad que nos hablaba Enrique también, al precio de la desdicha de mi madre, ¿cómo puedo darme el permiso para ser feliz? Buda tuvo un sueño donde se imaginaba que volaba hacia el cielo de las mujeres y ahí se encontraba con su madre y la madre estaba desnuda. Y entonces ocurrió algo milagroso y ocurrió que de los pechos de la madre empezó a fluir leche materna que a través del aire iba a parar a la boca de Buda. Y esto es maravilloso porque para mí significa, mamá, tomo lo que viene de ti, de la manera que me lo das. Y entonces imagino, esto no viene en el sueño, imagino que Buda le explica a la madre cómo ha sido su vida. Y todos sabemos cómo ha sido su vida. Los pitonisos, los oráculos, le hicieron saber a su padre que sería alguien importante, un gran rey o un gran místico. Y su padre quiso criarlo entre algodones y protegerlo y ahuyentarlo de la visión del sufrimiento. Y así lo hizo Buda. Y se casó y tuvo, creo que 2 hijos. Pero un día salió del entorno protegido y se cruzó con un moribundo, se cruzó con un anciano, se cruzó con un enfermo y se cruzó también con un sannyasin, con un buscador. Y ahí hizo su gran promesa: voy a investigar las causas del sufrimiento y su superación. Y yo me he preguntado muchas veces si esta semilla de dolor tan profundo de la pérdida temprana de la madre no fue realmente un despertador que le hizo luego más sensible al sufrimiento del mundo. Así que imagino que Buda le cuenta a la madre: mira, he desarrollado el budismo y esto va a ser un bien para tantas personas durante tantas generaciones. Y entonces la madre siente que ha valido la pena dar la vida al precio también de su muerte. Y Buda fue uno que se sometió a muchos tormentos hasta que se dio cuenta de que tratar de que el cuerpo no tuviera vida era un completo error. El cuerpo es el vehículo de la vida. Y entonces utilizó la vía del medio. Y en el famoso sermón de Benarés estableció las 4 nobles verdades, que yo creo que nadie ha podido superar la profundidad psicológica de sus 4 nobles verdades. Y la primera es muy simple y todos la sabemos, y es: vivir también es dolor. Aunque yo suelo hacer una distinción entre dolor y sufrimiento a veces. Y también otro filósofo francés, Cioran, decía: mucha gente le falta la audacia para sufrir, para dejar de sufrir. Para poder decir sí a la vida hay que saber decir sí al dolor. Y a veces no es el yo personal el que sabe decir sí al dolor, es otro yo existencial o espiritual, y es el mismo yo que también sabe decir que sí a la alegría. Buda dijo algo que todos sabemos: vivir significa también paisajes dolorosos.
tendremos pérdidas, ocurrirán cosas que no queremos. Y él dijo, y el sufrimiento tiene una causa. Y la causa del sufrimiento es querer algo y que no ocurra. A esto lo llamó apego, anhelo de algo. También dijo no quererlo y que sí ocurra. Y esto es aversión. ¿Y cuántas veces no he visto yo personas que no queriendo quedar embarazadas quedan embarazadas? O queriendo estar sanas reciben un diagnóstico fatal. La mamá de mi hijo pequeño, que ahora tiene 26, fue un domingo a la tarde al hospital porque se sentía muy cansada y a las 3 de la madrugada le diagnosticaron leucemia. Escribió un libro maravilloso que se llama El Jardín del Edén, diario de vida-muerte, donde explica todos los pormenores externos e internos. Es un libro de una gran audacia emocional hasta que desemboca en su muerte 2 años y 3 meses después. Así que la vida a veces nos da lo que queremos, a veces no lo hace. También, según el Buda, otro gran problema es la ignorancia. Son los 3 venenos, el excesivo apego, la excesiva aversión y también la ignorancia. Y ahí es donde viene la tercera noble verdad. Y nos dice o como yo la interpreto, no tanto como nos dice, interpreto que Buda nos dice, no dejes de tener deseos, no dejes de tener temores, porque esto no sería posible. Vivir significa desear también, vivir significa temer. Pero no tomes tus deseos y tus temores como el centro de tu ser. Puedes escucharlos, puedes mirarlos, pero no creas que tú eres el compendio de tus deseos y de tus temores. No seas ignorante, supera la ignorancia y descubre qué hay más ahí adentro. Y luego Buda nos regala y regala al mundo el tratamiento para hacer frente a la adversidad y al sufrimiento. Y entonces habla del óctuple sendero. Y algunos son exhortaciones acerca de cómo pensar bien, de cómo hablar bien, etcétera, etcétera. Pero la gran exhortación, la gran tecnología que nos regala es la atención. La atención. Y la atención como herramienta ha nutrido la base de tantos abordajes de meditación y de tantos abordajes terapéuticos también. Y la atención significa, puedes poner atención a tus deseos, puedes poner atención a tus temores, pero no necesariamente eres ellos. Y cuando puedes acogerlos, cuando puedes contenerlos, cuando puedes darles cabida en ti, entonces eres más grande. Así que llegar a ser también plenamente humano significa desarrollar tanto la atención para que no haya ni un átomo de lo atendido que no tenga cabida en nosotros. Muchas veces parcelamos y algunas cosas podemos atender y otras cosas simplemente las expulsamos al territorio de lo inconsciente. Decía Pema Chodron, también que he mencionado antes y que tiene, aparte de este libro de Cuando todo se derrumba, tiene un libro maravilloso que se llama Abrazar lo inabrazable. Y en este libro encontré la mejor definición que he encontrado hasta ahora del ego. Es decir, sufrimos porque hay yoes que se oponen a las cosas, a lo que ya fue. Y la liberación, en todo caso, es hacernos plenamente discípulos de la realidad, generar asentimiento. Y dice Pema Chodron que el ego es todo aquello que se opone
a lo que es. Insisto que esto no significa resignación. En esta gran dialéctica de la vida, y dialéctica es un diálogo, hay muchos diálogos necesarios en el proceso de vivir, pero uno de ellos es esta dialéctica entre el yo y la vida. Tenemos que saber que por un lado juntamos nuestras fuerzas para que las cosas sean como quisiéramos. Queremos casarnos, queremos tener hijos, queremos desarrollar ciertas cosas, pero al mismo tiempo debemos sintonizarnos con lo que la vida quiere, aunque sea distinto de lo que nosotros queremos. Y a mí esto me parece un abordaje muy interesante, porque nos viene a decir: el problema siempre eres tú. El problema son tus yoes, son estas voces que viven adentro, son los rostros, son las formas que te habitan. Y con ellas puedes hacer algo. En primer lugar, mirarlas claramente y no tomarlas como el centro de tu identidad. Y muchas personas son regaladas, a veces cuando viven adversidades, a veces son regaladas con grandes desarrollos espirituales. Yo estuve muy cercano a Claudio Naranjo, aquí algunos lo conocisteis también, y él escribió en su biografía, y una vez me lo explicó personalmente, de que había perdido un hijo. Esto es cuando los hechos golpean con fuerza. Y explica en su biografía cómo lloró durante varios meses, hasta que un día se acostó en la cama donde dormía el hijo, y cuando se acostó en la cama experimentó que como si fuera el hijo, y entonces, siendo el hijo, se dio cuenta de que estaba bien, de que estaba luminoso, de que estaba en paz. Y entonces dijo: entonces, ¿por quién sufro? Y no es por él, es por mí. Y sufre mi identidad de padre, y sufre la parte mía que puede sentir culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que uno de los retos que a mí me parecen esenciales para la alegría de vivir y para el buen vivir es lo que yo le llamo asentimiento. Y asentimiento sería una traducción de lo que Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, llamaba inclusión. Asentir. Asentir significa menos yo y más tú. Asentir significa que a veces no se hace mi voluntad, sino que se hace la voluntad de la vida. Pero estos son grandes retos, y de hecho hay sucesos como la violación de la madre de esta mujer que uno no puede decidir asentir a esto, procesarlo, integrarlo, porque se necesita asistencia y se necesita amparo grupal y se necesita acompañamiento amoroso y se necesita poder aullar de dolor y transitar el dolor hasta llegar a la orilla del amor y de la aceptación de lo que nos ha tocado vivir. Antes me decía Ana que en este foro había estado Enrique Benito también, hace no sé qué año. Y Enrique Benito cuenta, igual lo deformo un poco porque hace mucho tiempo que lo vi en un vídeo, cuenta algo que me pareció maravilloso. Y es la historia de un hombre que estaba moribundo, y fue Enrique Benito con su presencia, con su actitud: estoy aquí, no me voy a arredrar por tu mal humor, por tu acritud, sino que yo estoy aquí y yo me dirijo a tu corazón profundo y no a tus formas. Y era un hombre tremendamente malhumorado, pero él se mantuvo en la presencia hasta que el hombre se fue abriendo. Y luego el hombre dijo: mi madre me daba unas palizas de muerte cuando era niño. Y
Y creo que me daba estas palizas porque no había mucho que comer y no soportaba que tuviera hambre. Pero este hombre nunca en su vida había dicho esto. Nunca en su vida había podido abrir y ponerse a procesar este asunto de su vida. Pero qué bien que antes de morir abrió esta puerta y se fue con un asunto pendiente menos. Así que es una gran tarea para todos y es el primer ítem de la alegría de vivir también. Aunque parezca paradójico, es cuánto podemos sumergirnos en el dolor cuando nos toca para no tener que permanecer en posiciones de sufrimiento. Cuánto podemos abrazar lo que la vida quiso cuando era diferente de lo que nosotros queríamos. ¿Y quién, queriendo a alguien, este alguien ha preferido querer a otra persona? ¿Y quién en la familia no hubo un suceso de guerra, por ejemplo, o una muerte temprana, o una traición, o un abuso, o una violencia? Un sistema familiar es impactado, igual que una vida es impactado por hechos providenciales, por hechos fortaleza. Somos el legado maravilloso de muchos otros que nos trasladaron su poder, porque pudieron mucho. Y al mismo tiempo también somos el legado de hechos contrariedad que contrajeron el sistema familiar. Cuando esta madre no logra integrar su violación, cuando esta mujer con cáncer, que después de trabajar, mirar hasta dónde llegan las dinámicas del amor oculto y leal en las familias, después de trabajar, confesó de una manera muy honesta lo siguiente y dijo: si soy completamente sincera, no sé si quiero curarme. Es decir, su movimiento profundo de pertenencia, de cercanía al destino de la madre y de este niño hermano de la madre, parecía que tenía más fuerza que el anhelo de vida. Pero esta mujer que tuvo la violación, esta madre que su hermano murió antes de que ella naciera y cuya madre obviamente tuvo muchas dificultades para criarla después de sentir tanta culpa y tanto duelo por la pérdida de su hija. Trastornos del asentimiento generan... El tiempo pasa muy rápido. Trastornos del asentimiento, si queréis de la aceptación, generan trastornos del lugar, problemas del lugar. Y la alegría y el bienestar en nuestra vida también tiene que ver con que en nuestros sistemas y muy especialmente en nuestra familia, las personas estén en el lugar que les corresponda. Y este es un arte a cultivar. A veces nos toca enseñar, a veces nos toca aprender, a veces somos hijos, a veces somos padres, a veces somos hermanos, somos contextuales, pero en las familias es una bendición cuando los padres pueden estar en su lugar de padres, los hijos en su lugar de hijos, y las parejas como adultos pueden estar como iguales, lado a lado, incluso aunque se separaran, aunque los padres no se separan, para los hijos se separa la pareja. Y cuando las personas están en su lugar, y este sería otro orden del amor, son reglas que favorecen que el amor florezca en forma de bienestar, en forma de felicidad, en forma de alegría. Cuando cada quien está en su lugar, las personas se sienten expandidas. Cuando todo ha podido ser asentido, aunque sea la luz del corazón espiritual, porque el personal no puede. Cuando todos los que forman parte de nuestra red de vínculos pueden tener un lugar, porque el alma grupal anhela la completud.
y evita o no quiere las exclusiones. Nadie debería de ser excluido, hiciera lo que hiciera. Nadie debería de ir al exilio. ¿Sabéis cuál es el peor castigo imaginable para un ser humano, según Schopenhauer? Prepararos para lo terrible, ¿eh? Yo creo que nadie sería capaz de idear un castigo tan tremendo. Ser invisible y eterno. Es decir, aquí se ha dicho de que somos animales sociales, que somos seres relacionales, de que somos mamíferos. Así que importa sentir a los hechos y a las personas, porque si no la consecuencia es que se pierde el lugar. Y esta madre que ha sido violada, luego tiene a esta hija, pero energéticamente, no porque no quiera a esta hija, no porque no la ame, pero energéticamente tiene dificultades para tomar claramente su lugar de madre y probablemente su lugar de pareja del padre, de la madre. Aquí viene la pregunta, es ¿cuánto podemos estar en el lugar que nos corresponda? Y sistemas profesionales, sistemas familiares fluyen fácilmente cuando cada quien está en el lugar exacto que le corresponde y no en otro, aportando sus talentos, aportando sus conocimientos. Y trastornos del lugar generan trastornos, problemas de la necesidad en los hijos. Por eso, para que vivamos con alegría, con expansión, es tan importante satisfacer las necesidades. Antes lo dijo Enrique también. Pero cuando los padres no están en su lugar, es difícil para los hijos satisfacer sus necesidades. Y los padres cumplen al menos dos funciones. Cumplen, algunos autores lo llaman la función parental, que es muy clara. Yo como padre estoy aquí y puedes contar conmigo. Y yo como madre estoy aquí y puedes contar conmigo. Y cumplen también la función que se llama conyugal, es decir, ¿qué es lo que pasa en la relación entre los padres? Porque un porcentaje muy alto del sufrimiento de los hijos tiene que ver también con lo que pasa entre los padres. Y todo esto viene de las dificultades para que puedan estar claramente en su lugar. La mujer lucha con el hombre y luego cuando vemos los asuntos de su sistema familiar encontramos que la madre el padre se fue y la madre quedó resentida con el padre y la hija no tiene el permiso para darle un buen lugar a un marido, por ejemplo. Solo es un ejemplo. Así que todo hijo necesita sentirse amparado, querido, amado, reconocido, perteneciente, cuidado y con suerte libre. Esto configura el paisaje del apego seguro. Pero casi siempre hay alteraciones en el movimiento amoroso. Es decir, hay alteraciones en la satisfacción de las necesidades. Y ahí es donde entramos también en el trabajo con nosotros mismos. Es decir, somos más felices cuando podemos reconocer qué ha pasado con nuestros padres y trabajar con ello para ponernos en paz. Tomar las monedas. Algunos conocen mi libro de tomar las monedas de los padres. Porque si no, la alternativa es de cada quien se especializa en una posición. Ya que no puedo satisfacer mis necesidades, me tiro al suelo y me hago la víctima esperando que me atenderán. O me pongo de perfeccionista, o me pongo de abnegado, o me pongo de asustado, o me pongo de indolente. Y luego esto genera dinámicas del intercambio entre el dar y el recibir que son complejas. Por ejemplo, en la pareja.
Y la víctima le dice al otro, trátame bien porque mis padres no lo hicieron, con la única condición de que no me trates bien, porque necesito seguir confirmando mi rol de víctima. Y el perfeccionista quiere perfeccionar al otro y le señala los errores constantemente y quiere que el otro sea una persona virtuosa con la condición de que no lo sea, porque si no ya no podría seguir ejerciendo mi rol de perfeccionista. Así que son engranajes relacionales complejos que generan sufrimiento en las relaciones y en los cuerpos ya no se experimentan expandidos, elevados y moviéndose hacia la alegría, sino contraídos. Por eso es tan importante también para la felicidad, para la alegría de vivir, encontrar buenas danzas relacionales con los otros. Pero la pregunta aquí es desde qué lugar interior proponemos las danzas al otro. Hay gente que se acerca y el mensaje es, qué sé yo, obedéceme. Hay gente que se acerca y el mensaje de apláudeme, reconóceme como importante, qué sé yo, cuídame, libérame de mis males, sé alcohólico como mi padre. Así que tenemos el paisaje del asentimiento y la importancia de trabajar con el asentimiento, el paisaje del lugar, el paisaje de la satisfacción de las necesidades, o trabajar para no estar tan apasionados en una posición que tal vez nos sirvió ante las dificultades o las heridas de nuestra infancia, pero que ya ha perdido sentido para la actualidad y que tiene que ser despedida lentamente, a veces con amor. Pero los problemas de la satisfacción de las necesidades luego crean también algo que a mí me parece que es muy importante para el bienestar y la alegría, y es la capacidad de estar cómodo en la propia piel y amar todo lo que sucede momento a momento, incluso aunque no nos guste. También amar esta voz que dice esto no me gusta de mí. Y a esto yo lo llamo trastornos o problemas de presencia. Es decir, si uno se especializó ante la insatisfacción de sus necesidades, la madre estaba deprimida, el hijo, en lugar de satisfacer sus necesidades, como esta mujer, lo que hace es, esta mujer se da cuenta de que la madre energéticamente está en otro lugar, no está disponible como madre. Y entonces ella lo que hace es algo que le llamamos parentalización. Y la hija dice, ya me pongo yo de madre tuya, porque a ti te falta. Y toma un lugar superior, un lugar de salvadora. Y luego ejerce este rol o esta posición salvadora, que son posiciones de sufrimiento, no de alegría. Y luego no percibe en sí misma su fragilidad, su necesidad, su anhelo. Son cosas que ha aprendido a expulsar al inconsciente, ha aprendido a expulsar a las sombras de sí misma. Así que es muy importante también el cura sui, la cura de nosotros, el cuidado de nosotros, la amistad con nosotros. ¿Cómo podemos estar ahí con lo que sucede momento a momento, siendo amables con lo que sucede y confiando que las cosas tienden a cambiar también, que nada se queda todo el tiempo, que nos podemos sentir confusos por momentos, divertidos, cerrados? Y sospecho que la alegría profunda tiene que ver con esta familiaridad, con permitir que las cosas sean como sean y poder darles un lugar con alegría. Decía San Agustín
que la felicidad consiste en tomar con alegría lo que la vida nos da y en soltar con la misma alegría lo que la vida nos quita. Así que yo coincido también con Enrique de que la genuina naturaleza de todo ser humano es luminosa y alegre, que esto está en el trasfondo. Rumi decía también, ¿qué hay en tu pecho? Y decía, fuerza. ¿Y qué más hay en tu pecho? Risas, como alegría de vivir. Así que otra pregunta es, ¿cuánto podemos expandir el territorio? ¿Cuánto podemos incluir y ocupar nuestro territorio personal para, como dice el poeta Whitman, para que no haya ni un átomo de mí mismo que no sea yo? Y luego los problemas de la presencia siguen con los asuntos, yo lo llamo los trastornos narrativos. Aquí se habló también. La caída, que está en la metáfora bíblica y que es una metáfora del paso del tiempo de los cazadores-recolectores a las sociedades agrícolas. La caída es salir de la vida vivida para caer en la vida pensada. Por eso en la metáfora bíblica se habla de comer del árbol del conocimiento, y no solo del conocimiento del bien y del mal. Y esta es la caída, cuando ya no vivimos en el vivir, sino que vivimos en el pensar la vida. Así que hay una gran bienaventuranza cuando por momentos escuchamos el silencio en nuestro pecho, se hace silencio en nuestra mente, cuando todas nuestras creencias, nuestras historias amainan un poquito. Sea como sea, lo que yo digo es que nos relatamos las cosas en función de esta trama. Nos relatamos la familia en función de esta trama. Nos relatamos a nosotros mismos en función de esta trama. Relatamos la vida en función de esta trama. Y a mí me gusta decir que el mejor relato posible es el no relato. Los escépticos utilizaban el término epogé, que significa me resisto a ponerle idea, a ponerle opinión. Los romanos distinguían, por ejemplo, entre religio, que significa unir, y superstitio, que significa ponerle pensamiento a las cosas. Pero obviamente no podemos no vivir en el relato. Pero ya que vivimos en el relato, yo creo que los mejores relatos son los que abren caminos de vida, son los que abren puertas de vida, son los que abren caminos. Y los mejores relatos también contienen amor. Los mejores relatos son compasivos. Los mejores relatos renuncian a mirar al mundo en términos de buenos y de malos. Y esto dicho, lo digo de forma muy sencilla, pero es muy revolucionario, porque el relato común es un relato donde impera la mente, y la mente piensa en términos de correcto, incorrecto, de bueno y de malo. Así que una forma de vivir en alegría también es tratar de ser higiénicos con nuestros relatos. Por un lado los escuchamos y por otro lado nos damos cuenta de que solo son relatos. Pero ya que dedicamos tanto tiempo a nuestros relatos y la radio interior funciona 24 horas, ¿cómo volver más higiénico el pensamiento? ¿Cómo volverlo más útil? Y el mejor pensamiento es el que crea una acción útil. Y cuando en los sistemas familiares ha habido tanta tramoya y a veces hay
asuntos que no se han asentido, cuando hay tragedias, traumas, cuando los padres no pudieron ejercer ni la parentalidad ni la conyugalidad, por ejemplo, y entonces hay mucho caos familiar, o cuando ejercieron mucha parentalidad, que es muy común hoy en día. Hoy en día los padres, parecería que el centro de la familia lo ocupan los hijos, y los padres ejercen la parentalidad muy alta, pero ejercen muy poca conyugalidad. Y entonces el hijo se siente el centro de la familia y el centro del mundo. Y entran alianzas a veces con el padre en contra de la madre, con la madre en contra del padre. Y todo esto es el paisaje del dolor, cuando las necesidades no se han podido satisfacer adecuadamente, cuando entonces estamos muy desconectados de nosotros mismos, cuando nuestros relatos son muy extraños, como los relatos psicóticos, por ejemplo. Todo esto desemboca en algo que, en mi opinión, contribuye a la alegría de vivir, y es el sentido. Pase lo que pase, no extraviar el sentido. Es decir, evitar el trastorno del sentido. Pero cuando está muy lastimado, las personas pierden la conexión con el sentido de la vida, y entonces no importa matar, no importa morir. Es como ingresar en el paisaje que a veces se nos hace presente en las cárceles o en algunas instituciones psiquiátricas, donde la persona traspasó la frontera del sinsentido. Así que a mí me parece también de que permanecemos en el sentido a través, lo voy a decir de una manera muy aterrizada, permanecemos en el sentido a través de la conexión profunda con los padres, y los padres representan la vida, y por eso es tan importante el trabajo con lo que nos sucedió con ellos también. Y los padres viven adentro, no solo en su casa. Pero el sentido, de una manera muy aterrizada, es la conexión con este espíritu, con esta voluntad que los tomó a su servicio para que la vida llegara hacia nosotros. Así que ahí canta el espíritu también. Cuando pensé en esta charla, bueno, no cuando lo pensé, en diciembre lo hago casi cada fin de año, hacemos un encuentro de fin de año, y hablé de la alegría también. Pero me inspiré en un libro que leí este verano del Dalai Lama y de Desmond Tutu. Y en este libro ellos hablaban de los 8 pilares de la alegría. Y si me permitís, y no sé cómo andamos de tiempo, solo los voy a leer, o los voy a mencionar, porque creo... ¿Habéis visto al Dalai Lama? ¿Habéis visto a Desmond Tutu? Se cagan de risa todo el tiempo, son como epítomes de la alegría. Y en este libro dicen que tiene 8 pilares. Y el primero de ellos es perspectiva, es decir, resignificar las cosas. Y el Dalai Lama resignifica que todo lo que a él le ha pasado de ser exiliado del Tíbet, en lugar de quedar amargado, dice: he conocido muchas personas que no hubiera conocido. Hablan de humildad también. Cuán importante es el humus, sentirse polvo, que estamos en la tierra, no elevarse por encima de nadie. Hablan del humor. Y decía Chaplin que las cosas miradas de lejos, no miradas de cerca, parecen trágicas. Pero si las miramos con la distancia adecuada,
a veces parecen cómicas. Y en mi humilde opinión, no hay absolutamente nada de lo que la vida fabrica que no merezca unas risas en el momento adecuado. Yo he disfrutado maravillosamente de reírme en funerales muy dolorosos y regalarle también esta alegría a la persona que acaba de morir. Aceptación, aceptación. Esto ya parece un mantra, aceptación. Estos son los pilares mentales. Y los pilares del corazón, según ellos, son el perdón. Y perdón, en mi opinión, solo es amar lo que ha sido. No es decir yo te perdono a ti. Esto es arrogancia. El perdón es abro mi corazón a las cosas tal y como fueran. Y luego la gratitud, de la que aquí se ha hablado tanto también. Y dice, no es la felicidad la que nos hace ser agradecidos, es al revés. Es porque entonamos tantas veces el mantra de la gratitud que la alegría y la felicidad crecen en nosotros. Y luego, obviamente, la compasión. La compasión es esta meditación de desear lo bueno a todos los seres vivientes que nos ha regalado Ana. Debería ser también. Es imposible no alegrarse si miras bien a los demás y deseas el bien de los demás. Y luego, obviamente, la generosidad. En realidad, el sentido del viaje de la vida es servir a la vida, darle a la vida nuestros dones. Y cierro, si os parece, leyendo un pequeño fragmento de la Oda a la Alegría. Escucharlo con el corazón y con conciencia de las personas que os rodean también. Y dice, abrazaos, criaturas innumerables, que este beso y abrazo alcance al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada tiene que vivir un Padre amoroso. ¿No vislumbras, oh mundo, a tu Creador? Búscalo sobre la bóveda estrellada. Allí, sobre las estrellas, debe vivir. Alegría hermosa, chispa de los dioses, hija del Eliseo. Ebrios de ardor, penetramos, diosa celeste, en tu santuario. Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres se vuelven hermanos, allí donde se posa tu ala suave. Alegría, hermosa chispa de los dioses, hija del Eliseo. Alegría, bella chispa divina. Así que yo creo que la alegría es la bella chispa divina que nos es regalada, y mi deseo para todos, si cabe, es más y más alegría cada día. Y gracias.